Mi nombre es Narayan Monge y esta es una pequeña videopresentación para el curso de Criminología de la UNED, en el cual vamos a hablar acerca del futuro de la criminología, de cuál es el ambiente actual, cuál es el ambiente futuro previsible, cuáles son las teorías que hay en la actualidad. Entonces, el principal objetivo que se va a tratar en el video va a ser las nuevas corrientes ideológicas de pensamiento criminológico que están estudiando la conducta desviada en la actualidad. Luego las oportunidades y las amenazas de las nuevas manifestaciones delictivas para la comprensión del fenómeno criminal en su totalidad, específicamente del fenómeno criminal actual, y mi juicio personal acerca del futuro de la criminología como ciencia, con los nuevos cambios tecnológicos y ambientales que se están dando. Entonces, en las principales corrientes de pensamiento actual podemos partir de una que quizá no es tan actual, pero que sí es predecesora de las nuevas corrientes criminológicas actuales, que podría ser la criminología crítica. Entonces, la criminología crítica llegó a ampliar un poco más el horizonte del objeto de estudio de la criminología, dejó de centrarse en datos microsociales, digamos, del individuo como persona, y empezó a ampliar su perspectiva a una más macro, a estudiar las estructuras sociales, las agencias de control social, los procesos de criminalización, la violencia por parte del Estado hacia ciertos grupos marginalizados, el labeling approach o el etiquetamiento social, la victimización. Entonces, esta fue como precursora de las teorías criminológicas actuales, modernas por llamarlas de otra manera, y de la cual vamos a hablar de la criminología administrativa, que es una nueva rama de pensamiento que enfoca el estudio criminológico, como lo indica su nombre, a la administración del Estado, del poder o del control del delito, que vendrían siendo como, bueno, muchos autores dijeron como que la criminología sucumbió ante la presión de la población o del Estado para obtener resultados más concretos, más rápido y no tan a largo plazo. Entonces, esta tiene resultados a corto plazo y de corto alcance. Entonces se enfoca en la violencia o en el aspecto criminológico situacional. Eso quiere decir en la situación criminal concreta. Por ejemplo, si se realizan determinados robos en la zona de San José, entonces se estudia la zona de San José, pues el perfil victimario y el perfil de la víctima. Entonces, básicamente es eso, la criminología administrativa está como a disposición, digamos, del aparato administrativo para dar solución a determinados problemas criminales, pero para su combate, por ejemplo, dejando de lado de la prevención del mismo y enfocándose en un objeto más represivo. Luego sigue el realismo de izquierda. El realismo de izquierda empieza a estudiar el funcionamiento del orden social, la estructura social a un nivel más macro, como por ejemplo lo podía hacer la criminología crítica. También se le relaciona con la escuela de Chicago y con otros corrientes de pensamiento, porque esta agarra un poquito de cada una de ellas y empieza a construir su propio objeto o su propia orientación de pensamiento, por decirlo así. Entonces esta estudia la estructura social y la manera en la que esta se divide de manera de división de clases, por eso se le llama de izquierda, y en división de género. Entonces mete apartados importantes para el estudio criminológico, como viene siendo la exclusión social, la división de la riqueza, el empobrecimiento y los delitos de género, delitos sexuales, que se habían quedado quizá un poco invisibilizados en otras corrientes de pensamiento ajenas a esta o antiguas a esta. Esta además se plantea algo que llaman el cuadrado, y en que cada punta tiene un punto específico, ya lo voy a mencionar, y que cada uno de estos se relaciona entre sí y dan como resultado un análisis más completo del fenómeno criminal. Entonces, en una de las puntas encontramos el control social, en otro los autores o participantes, que pueden ser el victimario y la víctima, y también tenemos, bueno, el control social también es el formal y el informal, ¿verdad? Y cada una de estas puntas se relaciona entre sí y dan como resultado un estudio más completo, muy similar al que plantea el autor nacional Andrés Muñoz, que es profe de la universidad a distancia también,
que habla, él le incluye una arista más a ese cuadrado que vendría siendo la prevención, y él lo llama el pentagrama criminológico, pero es muy similar. Entonces cada una de estas puntas está relacionada entre sí, y esta también tiene, no solo es un enfoque más macro, sino que tiene características del enfoque micro, como podrían ser que empiezan a reunir información acerca de la víctima. Entonces él empieza a dar más protagonismo a la víctima en el proceso penal y en el proceso de criminalización. Entonces es muy interesante también eso. Y dice que requiere dar cuenta de la etiología dual que hay entre el Estado y las personas que lo conforman. Entonces ahí se puede deslumbrar un poco de cómo se estudian las estructuras sociales diferentes de las estructuras del Estado para una mejor comprensión del fenómeno criminal y de todos sus efectos que tiene. Entonces, de similar al realismo de izquierda nace como una subrama de pensamiento que es que viene de los aportes de la teoría feminista, que viene como a refrescar esa imagen, a aportar aportes de visualización más que todo del fenómeno criminal con perspectivas de género. Entonces, de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales. Ahora en la actualidad es muy común escuchar noticias que visualizan más la violencia que está recibiendo la mujer. Gracias a eso se penalizó, se están creando nuevos tipos penales que pretenden combatir el acoso callejero, los delitos sexuales y abusos que se han estado dando desde hace muchísimos años, pero que hasta ahora, gracias a esta, como dije yo, a este refrescamiento que se tenía de la perspectiva criminal, gracias a los aportes del feminismo actual. Entonces, luego tenemos con el siguiente punto, que serían las oportunidades y amenazas ante las nuevas manifestaciones delictivas para la comprensión de los fenómenos modernos. Amenazas hay muchos, ahora cada vez más hay tipos nuevos de delito, y la tecnología ha ayudado un montón al fenómeno criminal, tanto para esparcirse como para modernizar todas sus estructuras y todo. Entonces, más que oportunidades, lo que hay es como un peligro, no tan latente, ya es más palpable todos los estragos que se han estado causando gracias al fenómeno criminal en la sociedad actual, donde ya rompimos la tasa de homicidios relacionada con la del año pasado, aumenta el consumo de drogas, aumentan los delitos relacionados con el narcotráfico, con el narcomenudeo, las estafas, en fin, un sinnúmero de delitos y de tipos penales que en la actualidad no se han podido resolver, no se han podido mantener la tasa estable, por decirlo así, y siempre se está tendiendo, aunque sea gradualmente, a aumentar ese tipo de delitos. Aún con la pandemia actual que estamos viviendo, el número de homicidios, lejos de disminuir, como mencioné anteriormente, ya ha ido creciendo. Luego, como en materia de oportunidades, considero que la situación actual lo que nos da es una oportunidad a nosotros, a los nuevos criminólogos, de analizar el fenómeno criminal, en este caso enfocados a nuestro país, y nos da la oportunidad de hacer un cambio, de realizar, de hacernos oír, de no dejar pasar estas situaciones y de combatir una serie de problemáticas nuevas y de retos que vienen para el futuro. Porque si la criminalidad mantiene la tendencia de ir creciendo gradualmente y seguimos invirtiendo en acciones represivas, en endurecimiento de la pena, en ese montón de cosas que ya el tiempo ha demostrado que no tienen un efecto positivo en las tasas de criminalidad, la situación nunca va a cambiar. Entonces considero que tenemos ahora nosotros la oportunidad de hacernos oír y evolucionar conforme evoluciona la sociedad y conforme evoluciona la criminalidad. Entonces, aprovechar las mismas herramientas que aprovecha el delincuente, la tecnología, la estructura social, los avances, todo, para ir creciendo paralelamente, aunque suene raro, conforme ha crecido la delincuencia, porque la delincuencia nos está sacando ventaja. Entonces nosotros tenemos que crecer con ellos, y esto solo se puede realizar haciendo cambios. Entonces considero que la oportunidad está ahí, y todas estas
cosas negativas que han estado pasando, todas estas alzas en las tasas de criminalidad, todos estos nuevos delitos, van a ser como un impulso para nosotros los criminólogos de la nueva generación para seguir trabajando y nunca bajar la cabeza, como dicen, y seguir adelante en nuestro cometido, que es combatir la delincuencia, bueno, estudiar la delincuencia en su génesis, en su totalidad que produce y todo, para poder reducirla o reducir sus efectos negativos en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene la criminología actual como ciencia ante los nuevos retos? A pesar de las dificultades que hay, porque sabemos que es muy difícil, por ejemplo, en la creación de una política penal, llevarla del papel al hecho, por todas las trabas que hay de políticas sociales y todo, que hay en medio de la burocracia, por decirlo de una manera, que hay entre esa puesta en marcha y el papel de lo que nosotros escribimos o lo que nosotros planteamos. Entonces, considero que el rol que tiene en este momento la criminología no es el ideal. Estamos como un poco apagados, no nos estamos haciendo oír lo suficiente. Sin embargo, el Colegio de Criminólogos se está fortaleciendo, cada vez hay más charlas, más promociones de eventos, muchísimas cosas. Nos estamos haciendo oír más, pero sin embargo, no lo suficiente. Considero que todavía hay muchísimas personas que no saben a lo que nos dedicamos, que no saben lo que hacemos, que todavía confunden inclusive términos como el de criminalística con el de criminología, y no le dan ese valor que tiene como ciencia a esto que nosotros hacemos, ni la importancia o relevancia que se merece. Entonces considero que al lado de todos esos cambios que han habido actuales, ambientales y tecnológicos, de los que se ha favorecido la criminalidad, podríamos utilizarlos nosotros a nuestro favor para ir creciendo, para combatir el populismo punitivo, para combatir las nuevas modalidades criminales y para hacerle ver a la sociedad en general la importancia que tiene este tema, porque ya van años y años de criminalidad que no se han podido frenar. Por el contrario, Latinoamérica cada vez va empeorando más, y somos nosotros los que tenemos que dejar de invisibilizarnos, de hacernos oír, y de empezar a realizar acciones, no solo de trabajar o de plantear o de escribir en el papel, porque el papel no van a pasar, sino involucrarnos más. Es como un tipo de llamado para los compañeros criminólogos, de involucrarnos de lo más pequeño, lo más cercano a nosotros, por ejemplo, en la comunidad. Empezar a ayudar con la comunidad, hacer, yo que sé, proyectos deportivos, proyectos de limpieza de parques, proyectos de recuperación de espacios públicos. Todas esas cositas pequeñas que nosotros sabemos que influyen o que son factores criminógenos, empezar a trabajarlos y empezar a hacer ver que nosotros somos más que como mucha gente piensa, el CSI, que va y resuelve crímenes, sino que todo el estudio, la estructura social que nos compete, tiene que dar sus frutos, porque de nada está sirviendo si nosotros hacemos unas teorías increíbles en papel, pero no podemos llevarlas a cabo, ponerlas en prácticas en la sociedad. Entonces, ese es mi juicio acerca del rol que tiene actualmente la criminología y del que debería de tener. Considero que a pesar de, como mencioné anteriormente, del avance que hemos tenido, todavía falta muchísimo más por recorrer. Entonces, motivar a los compañeros y a los que están viendo esto para que comiencen a compartir, a hacerse oír acerca del objeto de la criminología, de qué es lo que hacemos, qué podemos lograr, hacia dónde queremos llegar, cuáles son todos los factores criminógenos para ir combatiendo poquito a poquito el fenómeno criminal. Muchísimas gracias.